Estimados, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludo desde Rosario, Argentina. ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, Joseph? ¿Qué tal, Ian? ¿Cómo está, estimados? ¿Todo bien? ¿Qué tal con Alfonso? Ahí está, ahí estamos todos de la vista, ahí están todos, muy ¿Sí? bien. Perfecto. Daniel Arayán, ¿está bien? Está ahí, sí. Acá estoy viendo la biblioteca detrás. Shalom, ¿cómo estamos? Se escucha, hay un micrófono que se escucha ruidos de niños atrás, como que están jugando. Debe ser Joseph que está jugando ahí a los videojuegos. No. Bien. Ah, Juan Alfonso. Bueno, no importa. Ahora cuando abrís el micrófono, cuando estemos compartiendo, no te preocupes. ¿Qué tal, Harold? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos un tema bastante lindo para charlar, ¿eh? Una charla muy buena para sacar, despejar dudas, ayudar a todos los auditores, a todos los que estén atentos, de esas preguntas que tienen, de esas preguntas que se formaron de chicos, de esas cosas que le fueron mal informadas desde que nacieron, desde que tienen la concepción del entendimiento y que al no haber sido explicadas bien, hoy en día tienen una mezcla de ideas y de cosas en su cabeza con respecto a este tema. Vamos a hablar sobre, como dicen en Chile, en Perú, ¿no? El cachudo, le dicen acá, sobre Hasatán, sobre el diablo, sobre ese mítico personaje que tiene un tridente, una cola, y es bastante feíto, ¿sí? Y que produce ese terror. Y en realidad toda esa mitología hoy, junto a todos nosotros, junto a este equipo de maestros, que la verdad que es un lujo que estén acá, vamos a desmitificar un poquito este tema en una charla muy informal, pero a la vez muy entretenida y con mucho que hablar. Harold, ¿qué dices sobre ese tema? Vamos a ir por orden de vista. Hola, hola, Cristian. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos. Les saluda Harold desde la República del Perú, a todas sus naciones. Gracias y paz a todos. Shalom, ¿cómo están? Sí, de hecho, este tema es muy importante, compañero Cristian, ¿no? Porque voy a yo aterrizar algo concreto, ¿no? Actualmente, por ejemplo, vemos casos de feminicidio, vemos casos de asesinatos, vemos casos de abortos, ¿verdad? Y generalmente casi toda la gente en el ámbito espiritual tiende a decir que fue obra de Satanás, ¿no? Que tal mujer abortó porque fue el diablo, ¿no? O tal hombre, por ejemplo, cometió un acto de feminicidio porque fue el diablo. O de repente tal persona cometió un acto delictivo y fue el diablo. Entonces, vamos a aterrizar un poquito el Pobre porqué de diablo. esta mitología, ¿no? Y le decimos mitología, claro, le dicen el diablo, Satanás, el cachudo, el pezuñudo, así le dicen a este personaje, eh, vamos a decir así, mitológico, ¿no? Ahora, ¿dónde comienza un poquito la duda de las personas, ¿no? ¿Por qué dirán, hermano, pero usted por qué dice que es un ser mitológico, si es que la Biblia dice que cayó del cielo y se reveló y todo eso? Bien, entonces lo que comenzaríamos diciendo, apreciado Cristian, es que el tema de la rebelión, correcto, como lo citan algunos amigos y hermanos en el libro de Ezequiel y también en Isaías 14, está totalmente descontextualizado. Obviamente, cuando uno lee los pasajes en su contexto real, en Isaías habla del rey de Babilonia, perdón, y en Ezequiel habla del rey Itoal. Ahora, si nosotros entendemos, para responder a la primera parte, a los feminicidios, a los abortos, los asesinatos, todo parte justamente con la maldad del hombre. Por eso vemos que en Génesis capítulo 4 y 5, el Eterno le dice a Caín, el pecado está delante de ti, ¿no? Pero con todo tú tienes el poder de resistirlo para que no se enseñoree de ti. Entonces creo, Cristian, entendiendo a Satanás, vamos a decirlo así, no como ese ser mitológico feo, con cachos, con rabo, tomada la mitología, sino entendiéndolo como una parte interna de cada ser humano, como una maldad que uno genera, podríamos entonces nosotros explicar, querido Cristian, el por qué, por ejemplo, es más rápido, te voy a dar ejemplos más concretos. Por ejemplo, porque una persona va y le arranca el celular a otra o la cartera y se va corriendo. Hay gente que puede decir, no, hermano, es que se le metió el diablo. No, señor, no se le metió ningún diablo. Fueron sus maldades, fueron sus pecados y fueron sus delitos. Entonces, de esta manera, querido Cristian, yo quiero comenzar un poquito a hablar de este personaje
mitológico, de este personaje inventado, de este muñeco de paja que se ha creado para que el ser humano no asuma su responsabilidad, sino que tenga que echarle la culpa a un elemento externo. Exacto. No, no, ¿qué dices, Joseph, de esto? A ver, sigamos, que hablemos todos después. Bueno, para empezar, muy buenas noches a todos. El maestro Cristian Cifuentes por permitir esta reunión. A mis demás hermanos que están entrando, al More Irán. Hay un hermano nuevo que recién está entrando también. Bueno, al profesor Harold, ¿no? Bueno, igual que el profesor Harold. Soy de la idea de que se nos ha aculturizado de una forma errada, ¿no? Durante muchos años, lastimosamente, la iglesia, en este caso la iglesia católica, ya luego después la protestante, a través del miedo, de la manipulación, es que lastimosamente pues así nos han tratado de esa forma, ¿no? De que cualquier cosa, Satanás es el que hace la maldad, ¿no? No eres tú, es Satanás. O sea, en pocas palabras, te deslindan de una responsabilidad. Y ahora la culpa no es tuya, o sea, es increíble, ¿no? Qué bonita religión, ¿no? O sea, nunca te echan la culpa a ti, le echan la culpa a un agente externo. Entonces yo digo, wow, bueno, puedo entrar ahí, ¿no? Porque está bien bonito. Yo no tengo la culpa de nada, la culpa la tiene otra persona, ¿no? Oye, una consulta, ¿y yo voy a entrar a un juicio? Sí, vas a entrar a un juicio. ¿Y por qué voy a entrar a un juicio si la culpa es del otro? O sea, ese Dios que tú tienes es bien raro, ¿ah? Porque primero te está diciendo de que la culpa es de otro y luego te está diciendo que te va a enjuiciar. O sea, va a haber un juicio por nuestras obras. Bueno, pero ¿sabes qué? La culpa después del Satán, ¿no? No es mi culpa. O sea, si yo hice la maldad, es culpa de él. Entonces yo me limpio las manos, ¿no? Y así nos han educado de esa forma. Si nosotros queremos ir en contra del sistema, también tenemos un demonio, tenemos a Satanás y todo lo demás. Es pura manipulación. Dice, y la verdad os hará libre. Bueno, esa frasecita tan manipulada, tan manoseada, la verdad nos hará libre de qué, ¿no? Cada religión y cada doctrina te lo dice. Mira, mi hermano, la verdad os hará libre. Claro, tú eres católico, ¿no? Y yo voy a ser libre si entro a tu catolicismo, ¿no? La verdad os hará libre. Ah, tú eres pentecostés, ¿no? Ya, si yo entro a tu doctrina, voy a ser libre. Entonces, la verdad os hará libre ¿de qué? ¿Cuál es la verdad? ¿Libertad de qué? Y ese es el gran problema, ¿no? Yo soy de la opinión de que la libertad nos hará libres en el sentido de todos estos dogmas y manipulaciones de hombre. Eso sería un poco mi aporte. Buenísimo, Joseph. Sí, es así, ¿viste? Pobre diablo, pobre Satanás, le echamos la culpa a todo. No, no, pero, a ver, un hombre y esto yo lo vi, un hombre le fue infiel a su esposa en una comunidad y dice, no, no, pasa que el diablo me tentó y no resistí la tentación. Entonces, claro, la culpa la tenía el diablo y nunca el hombre. Entonces, a ver, me gustaría escuchar a Daniel que nos dice sobre esto, porque hay tantas cosas que son simples de entender, pero hay mucha gente que no las entiende. Nosotros estudiamos, nosotros vemos Torá, estudiamos los escritos de los primeros discípulos, entendemos la profundidad de un adjetivo que se le toma como un nombre, encima de las traducciones le ponen una S mayúscula como si fuera ya algo muy importante cuando la escritura hebrea nos enseña otra cosa. ¿Qué dices de eso, Daniel? Bueno, saludos a todos. Primeramente, agradecer al cielo, al Eterno, y luego a cada uno de ustedes y a ti, llamado Cristian. Mucho gusto en conocerlo. Y mis colegas y compañeros de batalla, Harold Aliaga y el estimado Joseph Ben Abraham. Y también mucho gusto al saber Juan Alfonso, si no me equivoco, si no bien. Muchas gracias primeramente por la invitación y bueno, definitivamente un tema muy controversial en el mundo. Un personaje, por usar una frase, sobredimensionado en muchas formas, de muchas maneras, en muchas religiones. Y tenemos los dos extremos. Tenemos el extremo que habla de un ser real, operante en el mundo, y tenemos la otra postura que habla de invenciones dogmáticas, por ejemplo, religiosas,
invenciones mitológicas, en fin, tenemos de todo, el menú de Satán o del Satán es bien amplio en el mundo y definitivamente, tomando un poco las palabras de Joseph, la intención del maestro de Yeshua cuando hacía la frase de ser libres, definitivamente hacía referencia al efecto que produce, por ejemplo, la práctica judía del arte vilá, que es la purificación. Cuando nos despojamos de todo esto y miramos las escrituras desde su correcta perspectiva. Esto es lo que corta todos estos nexos y todas estas invenciones y nos abre un panorama completamente diferente, ¿ok? Tomando en cuenta todo el contexto de la escritura, y ahí es donde se ha errado mucho. Se ha errado en el hecho de tomar la escritura primeramente como un escrito meramente religioso, nada más, no, es un error. Entonces, cuando condenamos la Torá a solo un espacio, a un contexto, y nos centramos y tomamos como base inicial dogmas, doctrinas preconcebidas, y aún más terrible, venidas del pensamiento de Occidente, pues caemos en estas invenciones humanas que provienen de ideologías personales. Entonces es menester, es necesario, pues tomar este tema desde la correcta perspectiva, tomando todas las fuentes necesarias con el fin de dar un pensamiento claro y conciso, y que esto pueda servir para las personas y que se caiga ese velo, porque hay un efecto lastimosamente más negativo que bueno respecto a la influencia de Satanás en el mundo. Muy bien, muchas gracias, Daniel. La verdad que ahora queremos seguir todos los que estamos participando acá para que esta charla sea buena, muy provechosa. Juan Alfonso nos va también a hablar un poquito sobre este tema. A ver. Claro. Con todo, buenas noches. Muy satisfecho de haber recibido esta invitación de parte del hermano Harold y también del amigo Cristian. Bueno, mi punto de vista concerniente a esto, pues, viene de las malas traducciones, ¿no? O sea, cuando se pasa del hebreo al griego y del griego al latín y del latín al castellano, entonces las traducciones son pésimas. En especial en la Reina Valera. Tenemos que realmente viene con esta cuestión de... Pero también tenemos que recordar que ahí viene el dualismo, ¿no? De lo que llamamos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel se va, ¿cómo se llama?, a Babilonia, ¿no? Y ahí obtienen ellos de los dos dioses, el dios del bien y el dios del mal. Entonces vienen, pues, regresan prácticamente con ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en Job, ya vemos ya que el diablo habló con Dios y por lo tanto, o Satanás habló con Dios y todas esas cosas. Pero cuando realmente vemos en las escrituras que dice que pues el bien y el mal viene de parte de Dios, ¿no? No de parte, pues está hablando en Isaías 45, ¿no? Pero también nosotros también tenemos que hacer de nuestra parte. Por ejemplo, acá tenemos también que ver nosotros lo que se llama el Yetzer Hara y el Yetzer Tov. Dentro de nosotros está el bien y el mal. Ahora hay que pensar también que muchas veces nosotros somos egoístas. Nos inclinamos a la tendencia de hacer el mal que el bien. Bueno, mi punto de vista es que cada uno de nosotros puede tener el diablo dentro de sí, porque más nos inclinamos a hacer el mal que el bien. Por ejemplo, una persona que no conoce las escrituras puede matar, puede robar, y para él como si nada, ¿no? Claro. Eso es lo que yo pienso, y realmente pues cada ser humano que no ha hecho, vamos a decir, no ha hecho una corrección, un ticún, entonces va a ser el mal, ¿no? Cuando hace el ticún, entonces, o en otras palabras, cuando hace, por ejemplo, la teshuvá, el arrepentimiento, entonces se corrige, va a corregir, y se haga juntamente con las escrituras, con la Torah, entonces va a ser un buen ciudadano, un buen hombre, no va a no cometer ningún error, y va a dejar de echar la culpa al diablo, a Satanás, que me tentó, que por eso le saqué la vuelta a mi mujer, que por acá, que por allá, que por eso maté, por eso robé. Entonces, cada uno de nosotros va a ser responsable de lo que realmente hacemos. Ese es mi punto de vista, mis queridos concernientes a Satanás.
Muchas gracias, Juan Alfonso. La verdad que es verdad, pobre diablo. O sea, después de pasar a entenderlo como un ser mitológico, malo, dominador, casi que le hace la contra al Eterno, que es como su archirrival, nos estamos dando cuenta en esta charla informal de que la Escritura nos enseña otra cosa. O sea, que el hombre no es ni tentado ni llevado a hacer algo incorrecto por un ser mitológico que tiene más fuerza que el hombre, sino que hay dentro nuestro, como lo acabas de decir, el Yetzer Hara, una inclinación constantemente a hacer lo malo. O sea que este diablo con cacho y cola no es culpable de eso, o sea, él es realmente, como quien dice, le pasamos la pelota al diablo, le pasamos la pelota a Satanás para no asumir nuestras propias culpas, nuestras propias debilidades, como diciendo, che, la culpa no es mía, no fue mía, la culpa no, fue el diablo, no, este diablo, no, terrible. Entonces, porque la gente tiene esa mitología puesta y clavada en sus mentes, y los dogmas, lamentablemente, es muy difícil sacárselo. ¿Qué dice Harold de esto? Sí, Cristian, yo quiero comenzar en este aspecto resaltando que todos nuestros países obviamente fueron colonizados por la corona española y entendiendo la idiosincrasia del virreinato de Perú, de Nueva Granada, del Río de la Plata, también vamos a decir así, del Alto Perú, ¿verdad? Nos trajeron una cultura eminentemente católica, es decir, los conquistadores españoles nos trajeron una cultura basada mucho en el miedo, porque obviamente sabemos que los padres de la iglesia en los diferentes concilios le dieron una fuerza, le dieron un misticismo a esta criatura, y a eso sumémosle nosotros la cultura de nuestros indígenas, llámese los incas, llámese los mayas. Entonces nosotros empezamos a confluir en cada aspecto de estos, hubo un sincretismo de una idolatría, vamos a decir así, que trajo la corona española con la idolatría de nuestros indígenas, en la cual también había una figura del mal, vamos a decir, una suerte de némesis de un dios creador. Entonces, vamos a decir así, esta suma, Cristian, de idiosincrasias es lo que va a desencadenar lo que tenemos ahorita. Por ejemplo, mucha gente dice, cuando yo estoy durmiendo siento que una sombra me aplasta, que es el diablo, que una casa está dejando, ¿cómo se llama? Y hay objetos que se mueven, hay sonidos, ¿verdad? Entonces ahí generalmente la gente cristiana apela a la figura de Satanás. Justamente van los sacerdotes, agua bendita, porque supuestamente la casa está encadenada. Entonces, ¿cómo confluye la figura de Satanás con todo esto? Porque a este personaje, vamos a decir así, mítico y legendario, se le ha dado incluso la capacidad de Dios. La gente prácticamente piensa en su cabeza que Hasatán, o sea, la mala inclinación, es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y esto también es culpa, Cristian, de los libros de guerra espiritual, de la doctora Ann Baxter, Una realidad divina del infierno, en la cual se menciona ella esta confluencia de elementos y ya se ha creado una paranoia, una psicosis en la cual la gente está reprendiendo, echando fuera y pierde el objetivo de punto de vista a Dios. Entonces yo pienso que este tema de Hasatán, como lo han explicado mis colegas, ha sobredimensionado a un ser que realmente no debería estar en la cabeza. Incluso es más, yo le hice la pregunta a un amigo pastor de México, le dije, mi hermano, le voy a hacer una pregunta a usted. Asumiendo que Hasatán no existe en el esquema de vida pentecostal, ¿cómo haría usted para evangelizar al pueblo sin utilizar la figura del diablo? O sea, sin meterle miedo. Y me responde de esta manera, no, es que el mensaje es incompleto, porque no puede existir Dios sin el diablo. O sea, se ha creado una dependencia de que tiene que haber sido dualismo cristiano, y yo creo que este es uno de los grandes cánceres que está afligiendo a todas las comunidades de fe en América Latina. Muy bien, sí, yo creo que es muy válido lo que dijiste. A veces la misma literatura mal enseña a todos los oyentes, los creyentes, la gente que en vez de recibir una literatura sana, inteligente, una literatura compuesta por los verdaderos significados que habla la Torá, nos llena de cosas erradas, una mala enseñanza, una desviación del camino. ¿Qué dices de esto, Yosef? Bien, bueno, sí, efectivamente lo que dice el profesor Harold es correcto y es lo que vemos, es nuestra percepción, es nuestra cosmovisión, es nuestra realidad sensorial, es lo que percibimos. Ahora me gustaría hablar ya un poquito más técnicamente, ya que las personas están escuchando esta excelente, exquisita introducción acerca de
el tema pues de Satán. Y es algo muy importante. ¿Y cómo empieza todo? Bíblicamente empieza todo con la serpiente, ¿no? Se dice de que estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva y la serpiente. Solamente habían 4 nada más personajes en el Edén, ¿verdad? En el paraíso. Entonces, se dice de que este diablo entró en la serpiente. Entonces, punto número 1. ¿Dónde estuvo antes este diablo? De repente hubo ese conflicto cósmico antes, y antes de que ocurra todo esto, allá en el cielo se pecó, porque me gustaría dar un punto de vista ya cristiano, ¿no? Desde el punto de vista de la religión cristiana o de la doctrina, cómo es que se apercibe a este ser, ¿no? A este Satán, ¿no? Entonces, empezamos. Punto número 1. ¿Dónde empieza todo? Ahí en el Edén. Pero en el Edén, nosotros vemos que hay una serpiente, ¿verdad? Entonces, esa serpiente sería el Satán. Ahora, lo único raro de todo esto es que yo no entiendo cómo Dios los castiga a Adán y Eva y la serpiente como sin nada. Los botó a Adán y Eva y la serpiente se quedó adentro. Se quedó con todos los árboles, se quedó con todos los frutos. O sea que genial. Yo digo, no, oye, pero ese Dios cristiano es un Dios recontra injusto. Yo no quiero tener ese Dios cristiano, porque puede ser hasta ventríloco, ¿no? Le hizo hablar a la serpiente habló, nadie se enteró, los votaron a ellos y el culpable de todo no lo maldijo. O sea que la maldice a la mujer y no lo maldice al que tenía que maldecir. O sea, en pocas palabras, si maldijera a la serpiente y si se le metió Satanás, ¿por qué no lo maldijo a Satanás? O sea, hay algo aquí que no cuadra. Algo está mal, algo está mal. ¿Y por qué los votó a ellos y se quedó con la serpiente adentro? Peor todavía, ¿no? Y eso no tiene sentido. Ahora, vamos un poquito más allá. Vámonos a Job. Ya. Se supone que ya ha sido expulsado Satanás, se supone. Pero ahora vemos que Job está entre los hijos de Dios y es parte de la corte celestial. No puede ser. Claro, Aquí pasa otro problema. Sí, dime. ahí hay un punto, si ves, estudias un poco el tema de la ciencia bíblica, del versículo 6 de Job hasta el 13, hay una interpolación posterior. O sea que ese relato tampoco estaba en el principio del escrito del libro. Un aporte que puedo tomarlo ahora en medio de lo que dijiste, ¿no? Para ir aclarando un poco también, para ir desmitificando un poco estos temas del Hasatán que rodeaba la tierra. Sí, siga, que después vino Alonso. Bienvenido, Alonso, está con nosotros, así que él también Está va a... genial. No, está bueno, Muchas está gracias. bueno. Aquí como oyente, igual que ustedes. Muy bien, todos compartimos acá, Alonso. Bien, ahí, Gracias por la invitación. sigan nomás, Joseph. Bien, entonces ya vimos, por ejemplo, dónde empieza todo, ¿no? Que supuestamente Satanás está ahí en el paraíso, ahí. Se le metió a la serpiente, pero no le hicieron nada a Satanás. Se la agarraron con por el pobre animalito, y el animalito no hizo nada, pero se la agarraron con pobre animalito y se la agarraron con la mujer. Ya. Luego nos vamos a Job, nos estamos paseando un poquito por la Biblia. Nos vamos a Job. En Job vemos que ese tal Satán es hijo de Dios y forma parte de la corte celestial. La pregunta es, ¿qué hace este arriba otra vez si lo habían votado? O sea, ¿quién es este personaje? ¿Es un payaso? ¿Es un títere? O sea, ¿dónde aparece, no? O aquí hubo Star Wars. No sé, yo no entiendo mucho Harry Potter, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con la serpiente? Ahora está arriba, ahora está abajo y ahora vuelve a estar arriba. Y todavía viene a opinar todavía. O sea, es increíble. ¿Qué es lo que sucede con este Satán? Sí, efectivamente, el hermano Alonso dijo algo muy correcto. Cuando se fueron a Babilonia, el pueblo judío, ¿sabe lo que dijo? Agarró y miró el templo y la ciudad, ¿sabe lo que dijo? Dijo, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¿No? Su dios Marduk parece ser más poderoso, porque ellos se asombraron del templo tan gigante y se asombraron de la ciudad tan pomposa. Entonces ellos lastimosamente comenzaron a dudar, ¿no? De ahí viene ese Isaías 45 que les dice, oye, pues acaso que Dios es el que hace el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ellos precisamente ya se habían asimilado con el pensamiento de Babilonia. No se olviden de que la primera generación
la segunda y la tercera es la que regresa. O sea que eran menos judíos todavía los que regresan a Jerusalén. Entonces viene también el mundo persa, la angeología, la demoniología, el dios del bien, el dios del mal, Ahura Mazda, Ahriman. Eso los contagia a los judíos y eso no se cuenta. O sea, eso no se dice. Es increíble porque estos rabinos, que son nuestros hermanos, vienen contagiados y contaminados de ese lado, ¿no? Los ángeles comienzan a tener nombre, jerarquía, protagonismo, pero en el Antiguo Testamento vimos que solamente tenían una función. Y eso está contaminado en Job. Eso ha sido un agregado. Se le llama, bueno, técnicamente se le llama interpolación, ¿no? Entonces, eso básicamente es mi pequeño aporte de hablar un poquito del Génesis, pasarnos un poquito al Job, al Satanás de Job, para que se den cuenta que no cuadra. Básicamente eso, ¿no? Muy bien, gracias. Yo soy Alonso, estás acá, llegaste justo para hablar, así que estás, Sí, se va a acabar Se va a acabar, creo que el tiempo de... Cuando se acaba, volvemos a integrarlo enseguida. Perfecto. No. Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Y bueno, escuchando al profesor Joseph, realmente bastante interesante el tema del Satán. Digamos que en la literatura del Antiguo Testamento, el personaje no termina de tomar forma. Allá, ni cuando acaba dicha literatura, allá por el siglo II antes de Cristo, ya el Satán ya lo vemos con una forma auténtica, realmente es a partir del Nuevo Testamento. Se lo ha querido asociar con la mala inclinación dentro del Nuevo Testamento, pero realmente la figura que aparece es la figura del Satán. Bueno, personaje que en realidad, como digo yo, es un constructo imaginario que tomó forma. Entonces, digamos que yo prácticamente elaboré una especie de tesis así rápida. Como ustedes conocen, la palabra Satán es una palabra de origen hebreo o hebraico, que significa oponer, impedir, hostigar, donde su sentido prácticamente está ligado a adversario. Partamos de esa premisa, ¿ya? Además de esto, esta palabra también está ligada a una palabra de una raíz hebrea que es también signa y está estrictamente unida con el tema de la acusación. La variante griega de esta palabra Satán es diabolos, como usted ya lo conoce, del verbo diabalo en griego, que significa poner obstáculo. El diablo, tal como lo conocemos hoy en día, es una figura que se crea prácticamente, dándole una imagen diferente a Dios, y quizás un poco duro se me va a escuchar, pero como dijo el profesor Joseph, el Dios hebreo era el creador del bien y del mal. Los judíos dicen, bueno, como que esto aquí no, vamos a crear a esta figura. Pero como les dije, toma forma realmente cuando ya aparece el Nuevo Testamento. Y quien le termina de darle la forma total, por así decirlo, fue San Agustín, que él es quien lo pone y lo asemeja que la serpiente en el paraíso es el Satán. Entonces, ha sido una constante evolución de este personaje, de principio a fin. En la cultura hebrea no existía. Un constructo, como dijiste, un constructo imaginario, pero que llegó a lo social, que se plasmó y que, como decía Harold y Joseph, van una y otra vez sumándose más aristas, y es como más difícil de sacar en la gente porque ya está ligado en la cultura. Cultura viene de una palabra que significa cultivo, algo que uno cultiva con el tiempo, es decir, a medida que pasa el tiempo, más la gente asimila esto. Muy bien, Alonso. Claro, el concepto de Satanás, por ejemplo, antiguamente se asociaba todo al Dios conocido como Yahvé o Yud-Heh-Vav-Heh. Por ejemplo, en el pasaje de Samuel, 1 de Samuel 24:1, dice que Dios es quien envía a David a hacer el censo. Luego, prácticamente, en el texto de Primera de Crónicas, allá escrito por el siglo IV, Crónicas 21:1, el autor corrige eso y dice que es Satán, pero ese Satán es quien envía a David a hacer. O sea, ya comienza a asociar la figura de un ente. Pero como dije antes,
no se terminan de construir a partir ya, o sea, los indicios están entre el siglo II al siglo I antes de Cristo, ahí se crea el personaje, que ya aparece prácticamente formado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Por ejemplo, el caso de cuando Jesús es tentado. Históricamente, yo creo que un ser que aparezca ahí tentando a Jesús es imposible. Quizás históricamente fue su propia mala inclinación, llegó a los oídos del autor de Mateo allá por el año 85, crea este relato, lo crea, y como ya tienen ellos la idea totalmente formada, dice que fue el Satán que tentó al personaje en Yeshua, cuando quizás históricamente el relato pudo haber acaecido de la manera como lo conocemos, pero quizás tentado por su propia mala inclinación. Pero ya evidentemente el autor de Mateo le coloca que vino el Satán y lo tentó, bueno, y se crea toda esta historia de la tentación. También, bueno, siguiendo poco a poco con el tema, como dice el profesor Joseph, vemos al Satán del libro de Job, el cual es una interpolación porque no aparece nunca más, solamente en ese texto. Pero ya ahí, ya quiere ponerse que una figurita es la que está superditada por Dios, que revisa las obras de los hombres, y es quien Dios le permite y le da el paso para que haga ciertas cosas, pero que lo que vemos en el texto es que este personaje cumple con la función de recorrer el mundo y mirar las obras del hombre, una especie de soplón, por así decirlo. El alcahuete le dicen acá en Argentina, no sé cómo dirán en otros países. El botón, el alcahuete, el que sopla, el acusador, porque ahí viene la expresión también, el que acusa. La raíz, exactamente. Como diría en México, acusalo con tu mamá, Kiko, una cosa así, ¿no? Claro. Claro, estrictamente el concepto de Satanás como nombre propio jamás aparece en la literatura del Antiguo Testamento, jamás. Y si está ligado con mensajeros divinos, por así decirlo. Yo soy de la idea que muchas cosas que se le atribuyen, porque hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, que yo le digo, hay una bipolaridad, porque sufre un cambio extremo. El Dios bueno, el Dios aparentemente bueno, pero que castiga y mata y fiero, se lo atribuyo estrictamente a hombres que pusieron en boca de que un Dios les ordenó, y luego este Dios que les ordenó supuestamente ellos, dicen, no, saben que está muy duro eso. Vamos a poner a una figurita ahí y también aparece el personaje Satán. Claro, muy bien, gracias, Alonso. Me gustaría escuchar a Daniel para que pudiera continuar con esto, así seguimos hablando del tema y esto es una charla informal, pero que tenemos muchísimo material y esto yo creo que va a dar para que podamos formar una conferencia linda para poder dar sobre el tema y explayado así. Pero de esta manera también es muy bueno para que la gente lo entienda, porque por ahí, viste, la dogmática, estar ahí enseñando, este es como un ping-pong, ¿sí? Estamos hablando Harold, habla Juan, habla Joseph, y bueno, quiero escuchar a Daniel. Claro. Vamos, dicen, hay unos dichos de algunos de los sabios de Israel, dicen que cuando queremos saber algo, aprender algo, debemos ir por el principio, por el origen. Y definitivamente, si queremos hablar del origen de este personaje, por así decirlo, tenemos que irnos a la antigüedad completamente. Joseph mencionó algunos de estos lugares, pero si queremos hablar de origen, definitivamente tenemos que irnos allá a Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, donde ya estas figuras tenían un lugar en todo su cuerpo mitológico, porque ya había un cuerpo mitológico ahí, y operante, activo, con sus templos, con su todo. Y de esta evidencia la arqueología de forma vasta. De hecho, Joseph, el profesor, mencionaba el tema de la impresión de nuestro pueblo judío en su llegada a Babilonia, y se encuentran con esta imponencia megalítica de construcciones y bueno, todo lo que sucede. Ahora, vamos a decir Mesopotamia y alrededores, entiéndase Sumeria, Acadios, en fin,
todo este entorno religioso o mitológico. ¿Okay? Por ejemplo, hablamos de el Ircalá o Ircalía, que es el inframundo mesopotámico. Ya hay un mundo subterráneo ahí, y por supuesto tiene alguien que lo dirige. No está solo, ¿verdad? Y ahí encontramos a Ereshkigal, si no me falla la pronunciación, que es quien dirige este inframundo. ¿Okay? Lo maneja. Ahora, sí, este Ereshkigal es presentado en la mitología babilónica o sumeria de forma femenina. Y entonces tiene un consorte a su lado llamado Nergal. Nergal es la figura satánica del mundo sumerio, por así decirlo. ¿Okay? Ese consorte. Él es como lo que la mitología griega o la filosofía griega habla acerca del demiurgo, del dios bueno, del dios malo. Nergal viene a ser el dios malo en la Sumeria junto con Ereshkigal. ¿Okay? Para los que han leído un poquito de la mitología sumeria y babilónica, entenderán que detrás de ellos hay deidades celestiales como Enki, Enlil, Ninip, todos estos personajes. Exacto. Y estos son como dioses setinios, o sea, en contra de las deidades celestiales. Por eso están separados en mundos superiores, mundos inferiores. Okay. Entonces, habiendo entendido o mencionado este aspecto de la historia, que es lo que comentaba en mi anterior comentario, cuando ignoramos el trasfondo histórico de las escrituras y de todo el bagaje y lo que se ha arrastrado como una bola de nieve hasta ahora, que ha venido arrastrando a través de la historia, civilizaciones, del cual el pueblo de Israel, mi pueblo, el pueblo judío, no ha sido la excepción, porque el pueblo de Israel no ha vivido en una burbuja separada del mundo externo y de las demás civilizaciones, porque también oyeron, escucharon y muchos asimilaron incluso. Porque siendo sinceros con la historia de nuestro pueblo, hay bastante registro en las mismas escrituras de gente, de pueblo hebreo asimilado con naciones paganas, no solamente como oyeron, escucharon, no, sino como practicantes también. ¿Okay? Por eso encontramos la frase en los escritos antiguos: hay un remanente que no ha doblado sus rodillas delante de Baal. ¿Okay? Pero eso nos indica que hay otro grupo que sí lo hizo. ¿Okay? Y que dentro de esas generaciones han venido transmitiéndose de todas formas, colores, entre esos, la parte de mitológica y estos seres. De hecho, a Nergal o Nirgal, como se le conoce a él en otros aspectos, se le tiende a comparar con el dios del sol, Utu, también de Sumeria, que también lo comparan o le ponen otro nombre como Shamash, que se relaciona con el sol, ¿verdad? O lo vemos, por ejemplo, no sé si han visto la figura del becerro de oro, la foto de la figura arqueológica, que él en sus cuernos, en medio de los cuernos, tiene un plato así circular, haciendo una referencia al dios solar egipcio. Pero detrás de ese egipcio está Utu, que es el dios del sol, un dios superior de Babilonia y Mesopotamia. Utu también se relaciona con la justicia, por cierto. Y se le llama Shamash también. Curioso es que en nuestra lengua hebrea le llamamos al sol Shemesh también. Y hay algunos que conectan la terminología etimológica con esto. ¿Okay? Ahora, ya hablamos de el dios malo, el dios malvado de Babilonia, Mesopotamia, Sumeria. ¿Okay? Si nos vamos a Egipto, nos vamos a encontrar con Set. ¿Okay? Vamos a encontrar con Set, otro dios setínico, que es la deidad de la fuerza bruta, el tumultuoso, el rebelde, el incontenible, incluso se le llama en la mitología egipcia, el señor del caos, el desastre. Y a él lo ubican geográficamente como en los lugares desecos, en los lugares desérticos. Esto es la mitología egipcia, con Set
y se figura como el malo. Eso en Egipto. En Grecia tenemos un panteón enorme de todos colores y tamaños. Y por supuesto hay uno malo. ¿Okay? Hay uno más malo que todos, porque todos, curiosamente, todas estas deidades, si verdaderamente fueran divinos, pues estarían exentos a la maldad. Sin embargo, cuando leemos los registros mitológicos de sus actos, es una barbaridad. Y es más malo que bueno lo que han hecho. En Grecia hablamos de Hades, que de hecho en estudios más profundos mitológicos de orígenes de la filosofía griega respecto a mitología, en realidad detrás de Hades está Nergal, y de ahí todos sus derivados hacia atrás. Lo que ha hecho es que cada cultura lo ha pintado, lo ha formado y lo ha figurado conforme a su cultura, tradición, lenguaje, en fin. Que es lo que mencionaba el profesor Alonso hace un rato con el tema de ya un ser formado y ya completamente construido en el siglo II antes de Yeshua. ¿Ok? Entonces, ya habiendo paseado por la historia, llegamos al siglo II precisamente. ¿Okay? Hablamos de la interpolación en Job, que eso es un hecho histórico completamente real. En el cual ya aparece como un ser operante, consciente, incluso con título de hijo de Dios. Yeah. Y, en fin, ahora, como antes de saber, principalmente tú, hermano Cristian, yo soy judío, practicante de la tradición judía, no mesiánico por aquello, porque ahora hay mucho. Y cuando a mí me llaman a un lugar a hablar de X temas, pero esto principalmente, representando el judaísmo, esto cuesta mucho. Cuesta mucho, ¿por qué? Por la multiplicidad del judaísmo. ¿Okay? Y hablar del judaísmo en la modernidad es fácil, pero cuando hablamos del judaísmo antiguo, estamos hablando de planetas enteros, de tradición, de prácticas, de lenguaje, de idioma. Y si todo esto en el proceso no lo tomamos en cuenta, no filtramos, va a pasar esto. Ustedes saben que dónde comienza el río Nilo, ¿verdad? ¿Dónde nace él? Y todo ese bagaje que él tiene hasta llegar al delta del Nilo, allá, ya prácticamente pasando la India completamente. ¿Qué pasa en este proceso? Y les hago la pregunta. La pureza del agua, de donde nace el río hasta donde termina, llega igual desde donde sale hasta donde termina. En ninguna manera. Posible. Y ese detalle, cuando no se toma en cuenta a la hora de estudiar principalmente temas como este, es el que nos lleva a crear estas cosas, a darlas por reales, a darlas por creíbles, y crean estos incluso cuerpos de literatura enormes que hay de este grueso libros hablando de algo ficticio. ¿Ok? Como si fuera real. Hacen una oda a algo que no tiene sentido. Completamente. Terrible. Y hacen plata, porque se han hecho hasta millonarios con terrible. Peor. Ahí voy. Ya hablamos de una industria. Sí. Una industria porque, como decía Harold al principio, del lado de la sociedad, hago lo que quiero y le echo la culpa a este que tienes aquí en pantalla, con ese tenedor ahí. Ese está como más bonito, ¿no? Y listo. Y listo. Y la industria toma tu dinero. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Exacto. Así que, si queremos hablar de manera correcta o al menos honesta de todo, de este ser, de esta figura, definitivamente no podemos dejar de lado ninguna de estas fuentes, porque si no, vamos al final estar promoviendo esta teoría, esta ficción, y nos volvemos parte de esto. Nosotros estamos justamente haciendo esta serie de ensayos de sacar los mitos y los enigmas que están en la escritura. O sea, sacar, desmitificar un montón de cosas que están mal enseñadas,
justamente el punto que dijiste recién, Daniel, es muy importantísimo. El ejemplo que diste del río es fantástico. O sea, hay una fuente, ahí donde nace todo, y es ahí a donde debemos primero apuntar, porque lo demás está todo mezclado, o sea, es terrible. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. La verdad que yo creo que esto No, Cristian, es muy lindo ir aportando este tipo de cosas. un detalle antes de que mi otro compañero tome el micrófono. Al final quiero tener un espacio para explicar algo concerniente ya directamente, meramente con el judaísmo, porque el judaísmo ahora es muy grande, muy amplio, y dentro de esa amplitud hay diferentes posturas, ¿okay? Y entonces interpretaciones acerca de este tema. Y sería bueno que la gente que vaya a ver este video en el futuro sepa esto, para cuando esté frente a información sepa filtrar y decir, ah, estos lo creen estos, pero los otros dicen esto. Y esto evita también que a nosotros, los que profesamos el judaísmo, nos metan dentro de un mismo cuerpo Suele pasar, cuando no es así. suele pasar. ¿Sí? Y dices que los judíos dicen, es que, no, pará, hay una amplitud que la gente escucha una palabra y dice esto es así, y esto lo dijeron los judíos y ya está. Le echan toda la culpa ahora, ya no es todos los satanás, y los judíos tienen la culpa. Sí. Terrible. Suele pasar. Quisiéramos escuchar ahora a Juan, vayan preparándose igual, luego sigue Harold, después no sé. Vamos por ¿Me partes. escucha? El Ya, destripador. ok. Este tema es interesante, muy interesante. Ustedes sabemos que todo se parte del principio de la mitología, ¿no? Y realmente, pues, este ser mitológico que ha sido creado por prácticamente por los cananeos, vamos a decir, babilónicos y todas esas cosas. Y también tenemos, pues, los persas. Y realmente, pues, acá en el Perú también hay un tipo de mitología, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir, concerniente a la historia. Cada país en su cultura tiene cierta mitología. Y la gente pues ha creado esta situación como para echarle la culpa siempre a alguien, ¿no? Como es Hasatán, ¿no? Pero este ser creado ficticio, que realmente no tiene importancia y que lo vemos pues como el enemigo del ser humano. Aquí realmente tenemos que ver pues de dónde nace. Pensamos, por ejemplo, como estaba diciendo el hermano Joseph, decía el varón decía pues que es de la serpiente, ¿no? Pero la serpiente sabemos que realmente pues según esta mitología de la serpiente sabemos que realmente pues nos dicen de esa manera para hacernos entender algo, pero realmente sabemos que no es así. Se crea eso como una forma de, vamos a decir, para que la gente entienda. Pero aquí obviamos una cosa, que el ser humano siempre busca algo para echar la culpa, ¿no? Siempre busca. Sabemos que la serpiente en Medio Oriente es que principio de sabiduría, ¿no? Pero como se ha buscado siempre echarle la culpa a algo, ya la serpiente es la culpable de que llevó al ser humano o al hombre a pecar, ¿no? O a cometer algo ilícito, ¿no? Entonces, tenemos que ver muchas cosas. La raíz de esto, de dónde viene, por qué viene y a dónde nos lleva. Por ejemplo, cuando yo escuchaba algunos cabalistas, ¿no? Dicen, no, Hasatán es una energía. Claro que es una energía, pero es una energía, así como la luna ejerce, vamos a decir, fuerza en el mar, haciendo ¿cómo se llama? Levantando las olas y toda esa cosa. Entonces también esta energía negativa siempre va a estar ahí, pero realmente eso no nos lleva a hacer algo malo nosotros, sino a ser racionales, a ser pensantes. Bueno, y esta mitología ha crecido tanto
que realmente nos trae, ¿qué nos trae hasta este momento? Que sin este Hasatán, sin este diablo, vamos a decir, no hay religión, porque esto te lleva a otra cosa, que es el infierno también. Vamos a decir, en las iglesias, ¿qué te dicen? Si tú no diezmas, si no ofrendas, si no haces pacto con Dios, te vas al infierno o estás, el diablo te tiene prisionero, el diablo. Y eso no es así. O sea, tenemos que pensar de un sentido diferente, que realmente nosotros, algo dijo el hermano de la libertad. Cuando tenemos el conocimiento, realmente el conocimiento nos hace libres. ¿Libres de qué? Del desconocimiento, de la ignorancia. Y eso es lo que yo, en este tema de Hasatán, podría como principio ir a la raíz. La raíz de todo es la ignorancia que existe en los seres. Porque si nosotros comenzamos a leer la parte mitológica, los 1000 dioses cananeos y toda esa cosa, vamos a saber que realmente es diferente. No es Hasatán y toda esa cosa. Que no tiene ninguna influencia en el ser humano, en el hombre. Ok, hermano, con eso le podría decir mi hermano Harold. Muy bien, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido Cristian? Muy buena la intervención del hermano Juan Alfonso. Sí, de hecho, hay un tema que también le ha picado mucho a la gente, ¿no? El Dios de este siglo, ¿no? Y generalmente cuando la gente lee el término el Dios de este siglo, están entendiendo que hay una figura, vamos a decir así, mitológica, que va a ser el Dios de este mundo. O sea, que supuestamente va a haber una fuerza, vamos a decir así, un Dios minúsculo que va a gobernar sobre los incrédulos. Entonces, de acuerdo a muchas perspectivas, el Dios de este mundo no es otro que Hasatán, ¿no? Eso es lo que se enseña en el colectivo popular cuando se lee generalmente los evangelios. Pero si lo revisamos desde un punto histórico, vamos a ver que la palabra en griego es Zeos, ¿no? Y Zeos no solamente significa Dios, también significan los dioses. Y obviamente lo que podríamos nosotros entender bajo esta perspectiva es que esos dioses que gobernaban ese mundo tendrían mucha connotación con lo que son los emperadores romanos. ¿Por qué? Porque cuando revisamos esa literatura, correcto, recordamos a un pueblo judío que está sometido por un imperio romano y al mismo tiempo los emperadores romanos pedían la adoración como si fueran dioses, ¿correcto? Entonces la gente cuando lee esto con una mentalidad del siglo XX, con la demonología, la satanología, la mefistología, automáticamente en su cabecita, cuando ven el Dios de este mundo, imaginan a un ser con cachos y con rabo, cuando no se tiene claramente el contexto que el Dios de este mundo, o los dioses de este mundo, o los poderes de este mundo, tiene que ver justamente con los emperadores. Entonces, ese es un punto que yo quiero resaltar. Ahora, otro que acabo yo de tomar nota es justamente cuando el maestro está frente a Simón Pedro, a Simón Kefá, y le dice, apártate de mí, Hasatán. Y ahí viene la clave, porque me eres estorbo. Y no es que un ser mitológico haya poseído al apóstol Pedro para impedir que el maestro cumpla su función, sino que sencillamente Pedro como ser humano no quería la muerte de su maestro, pero el maestro le dice, no, tú no estás pensando con los ojos de Hashem, tú estás pensando con los ojos de los hombres. Y es por eso que Yeshua le dice, apártate de mí, Hasatán. Pero ¿qué pasa? Que acá la gente agarra y dice, vamos a usar esto para reprender, y fuera demonio, y fuera el diablo, y yo te amarro, y yo te ato, y yo te piso y te saco la lengua. Y nosotros notamos que nada de eso tiene un arraigo en la escritura, sino que todo esto va a tomar parte de la mitología, correcto, parte de la imaginación de los seres humanos, que al no entender justamente el contexto histórico de lo que leen, suelen aplicar en una mente mitológica cosas que son totalmente ajenas a lo que estamos viendo. Y otro aspecto más que yo quiero tocar en este apartado, cuando leen el libro del Apocalipsis y dice, y el acusador de nuestros hermanos fue arrojado, el que los acusaba día y noche delante del trono de Hashem, otra vez, el error que comete la gente lo toma todo esto literal, cuando se sabe que el Apocalipsis es una literatura de resistencia, es una literatura que no es profética, es una literatura solamente decirle, pase lo que pase, venceremos. Entonces, todos estos elementos, querido Cristian y mis hermanos, son elementos simbólicos. Por eso es muy importante conocer la historia, la cultura, los símbolos y los códigos que se usaban en aquel entonces para evitar
otra vez caer en este tema de la satanología, la demonología, que yo te amarro, que te amarro con pita y ese tipo de tonterías que no tienen arraigo en la escritura. Claro, Harold, tienes mucha razón. Incluso tomando el pasaje que hablaste de Pedro, justamente es el concepto, ¿no?, de Hasatán, de la palabra, de la raíz. Es alguien que te pone delante del camino, que se tropieza. Creo que alguien lo dijo cuando empezamos, me eres estorbo, me eres molesto, o sea, estás frente a lo que yo debo hacer y eres un Hasatán. Ponte detrás de mí, en realidad cuando haces la traducción del griego, ¿no? Quiere decir, ponte detrás de mí, Pedro, me eres tropiezo, estás frente mío, me molestas, eres un Hasatán, eres alguien que está molestando, estorbando el camino, estorbando que se cumpla lo que yo debo hacer como misión. Es muy importante, de hecho, ¿cuánta importancia tiene que ver con leer las escrituras en sus originales y una buena traducción? Porque lo mismo, yo estuve dando clases sobre el Dios de este siglo y en una traducción, en una Biblia, dice, y el Satanás de este siglo, ya directamente lo atribuyen, hacen una deformación de la palabra, porque es terrible. Entonces, como muchas traducciones tienen su intención, entonces le ponen esa intención, la cultura, lo que ellos vivieron, los traductores, lamentablemente es como querer traer todo el Strong. El Strong no es algo tan bueno, a lo mejor algunos de los que van a escuchar esto me van a querer ahorcar, pero en realidad es de etimología y te dice, mira, sale en tal número, en tal parte la palabra que está traducido así en la Biblia, pero no tiene nada que ver con el contexto hebreo. Yo creo que el diccionario de Joker es el mejor, es buenísimo y cambia muchísimo. El Strong es para principiantes, pero para alguien que comienza a ver la escritura en la profundidad de la Torá, muy difícil tome este libro como para seguirlo o como por una concordancia. Ahora, si querés buscar palabritas, las vas a encontrar, pero significado para poder tener la raíz, la nutriente, o sea, el río limpio, esa expresión de Daniel me encantó, o sea, el río desde su fuente, donde sale la afluente primera, debemos ir justamente a la raíz. Lamentablemente, todo esto nace porque la gente se les había escondido la palabra, porque no tenía acceso y por la cantidad terrible de malos maestros que hay en el mundo de Internet, en el mundo cristiano y aún en el judaísmo y en un montón de otras religiones. Los maestros son malísimos. No tienen ni siquiera el esfuerzo de decir, bueno, voy a ver, voy a profundizar. Hacen copias de copias de copias de copias de copias. Entonces, una copia te va a salir bien, la otra te va a salir mal y empiezan a hacer los borrones y ya es como un teléfono descompuesto. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, dicen, no, si la verdad de la Torá está en nosotros y nosotros tenemos la verdad, pero no, la pluma mentirosa de los escribas han torcido la palabra. Entonces, y eso es lo que nosotros necesitamos volver al río, al afluente, a donde tiene la fuente, y en la Torá, en los escritos de los primeros discípulos, entendiendo que tiene que ver con sí o sí con la Torá, porque yo no lo puedo separar, vamos a poder entender, usando la ciencia bíblica, usando la arqueología, usando la historia, y los relatos que Daniel habló es magnífico, porque es justamente eso. Fueron transformación y incluso las culturas fueron copiando, las mitologías, es lo mismo. Ves la cantidad de cosas que se fueron reproduciendo, terrible. Así que bueno, así que este tema está buenísimo, pobre diablo, ¿no? Pobre diablo. Y pobre gente que vive, que como dijo, como Juan, ¿no? Juan dijo, la gente le dice, mira, si vos haces lo malo, te espera un infierno, donde Hasatán va a estar con un tridente ahí y te va a hacer sufrir toda la vida, y encima deforman el concepto del eterno, como que fuera Hashem fuera sádico, así como, oh, no, sí, sufre por pecador, quémate toda la... Concepto totalmente loco. O sea, estamos, la verdad que esto, de desmitificar un poco las figuras literarias de los mitos y un montón de cosas que vamos a ir hablando en esta serie, la verdad que es un equipo fantástico. Yo quisiera escuchar a Joseph un rato, no quiero hablar mucho, que me alargo, me emociono, parezco predicador pentecostal ya. No. Estoy aprendiendo absolutamente de todo, de Harold, de Cristian, del hermano Alfonso, de Alonso Naranjo,
todos aquí. Creo que somos 6 personas. Sí. ¿Ven esto? Esto es una manzana. Manzana en latín se dice malum, y es ahí que lo asocian con la maldad del árbol, ¿no? Me dio hambre, Joseph. Del árbol del bien del... Entonces, a mí me gustaría profundizar ahora un poquitito más, porque las personas están escuchando semejantes perlas, y quizá por ahí mi percepción es, pero ¿por qué no les explicas exactamente qué es? ¿No? Bueno, no hay tiempo para explicar porque se necesita evidencias, pruebas, la historia, la arqueología, la filología. Pero sí puedo decirlo de una manera muy cortita, así. Un breve resumen. Punto número 1. El ser humano antiguamente en todas las culturas está asociado a una serpiente. Esto es increíble. Estaba inducida, el concepto tenía que ver con sabiduría. ¿Dónde está la raíz absolutamente de todo? En el animalito. Cuando vemos al animalito y observamos a la serpiente, muta de piel, cambia de piel y totalmente, deja como el cascarón, ¿sabes qué? Lo deja como si fuera como un fantasma, así medio transparente. Y sale nuevecita, por decirlo así. Nuevita sale esa serpiente. Entonces, en los pensamientos antiguos decían, wow, pero qué espectacular este animalito. Y ahí viene la asociación de eternidad, de sanidad, de sabiduría. Y no solamente eso, porque mira, en la noche tiene visión nocturna, es peor todavía. Entonces esto se hace más increíble todavía, este trasciende más allá. Y esa es la filosofía que tenían en los antiguos. Lo plasman a través de la serpiente ya, bueno, sabemos que las culturas más antiguas del mundo son los sumerios, ¿no? Después llegan los acadios. Los acadios eran semitas, no tenían lengua, solamente, perdón, no tenían escritura. Entonces ellos adoptan la escritura sumeria, luego los acadios, que es la madre de todas las lenguas semitas, los acadios bajan, se van por Ugarit, se van por Canaán, y sale la lengua hebrea, es toda una genealogía ahí, ¿verdad? También llega hasta Egipto, ahí está la escritura jeroglífica, demótica, hierática, y todo ese conglomerado del mundo semita tenían esa idea de la serpiente. No solamente que era eternidad, sino también mandaban enfermedades, porque la serpiente tenía su venenito. Entonces, la palabra serpiente para ellos, el valor semántico que ellos tenían de esto, pues básicamente lo asociaron a la divinidad, a la eternidad. Y es lo que hoy en día tenemos. Cuando quieren explicar qué es lo que pasó en el ser humano, en qué momento es ser humano, en qué momento llegamos a ser malos, cómo nació la maldad. Entonces ahí meten al árbol, meten a Eva, y básicamente Eva lo que hace es preguntarse, o sea, en pocas palabras, los pensamientos malos, esa inclinación a la maldad, eso sería la serpiente. Todo ser humano tiene la serpiente. Este animalito serpentino, ese es el original de originales, y eso está plasmado en toda la cultura semítica de alrededores. Y ahí empieza todo lo que hoy en día conocemos. Luego esto se ha personificado, ha cambiado, ha trascendido, ha evolucionado con el Satán, la serpiente antigua, el diablo, los diábolos, y etcétera, porque en realidad es más profundo, ¿no? Entonces, para terminar, me gustaría, acá tengo unos 5 pasajes, yo lo voy a decir rapidito. Génesis 3.1 se habla que la serpiente que está ahí en el paraíso, entonces ahí está Satanás, fíjense, ¿no? Se supone que ya lo habían botado allá arriba y cae ahí en el Edén, ya. Génesis 6.4, los gigantes, ¿se acuerdan? Los hijos de Dios con las hijas de los hombres, ¿no? Ya, ¿qué hacen ahí? Si ya lo habían botado, entonces estaba arriba, luego cae abajo, sigue abajo y lo aparece en Génesis 6.4. Luego está abajo, ahora sube. Bueno, está de más decir sube arriba, pero lo voy a decir en esta ocasión. Subió arriba, por decirlo así, redundancia yo sé, Job 1.6. Ahí está Satán. O sea, está abajo, primero estaba arriba, luego estaba abajo, se quedó abajo, otra vez arriba. Isaías 14, Ezequiel 28, eso ya, el rey de Babilonia, el príncipe de Tiro. Fíjense que en Isaías 14 se habla y hay una palabrita clave, dice mofa, dile esta mofa.
esta literatura es un sarcasmo y se burla de este rey de Babilonia, y nosotros no lo entendemos porque no queremos estudiar literatura hebrea, no queremos estudiar poesía hebrea. Por cierto, Schockel tiene un PDF de poesía hebrea muy bueno, lo he estado revisando, sí, muy largo, sí, y hay que entender bastante, pero bueno, el que quiera aprender, ahí vamos, ¿no? Entonces, no es, y está abajo, mira, está arriba, está abajo, otra vez está abajo, sube con Job, otra vez baja, y mira lo que pasa en Ezequiel 28, porque, bueno, analizar Isaías 14 está hablando de un ser humano, ¿verdad? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, ¿no? Y esa es la frasecita cliché de que está hablando de Satanás. Pero hermano, ahí dice, dile esto al rey de Babilonia, dile este sarcasmo, dile esta mofa al rey de Babilonia. No dice, dile esto a Satanás. No, 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 lo que pasa es que es dos ahora, es dual. Ah, eso se entiende doble. Bueno, el Espíritu Santo te lo va a revelar, ¿no? Yo no, el Espíritu Santo es el que te va a hablar. Te va a decir de que le está hablando al hombre, pero a la misma vez también le está hablando a Satanás. Ah, ya, ya, bueno, ya está bien, no pasa nada. Y Ezequiel 28 habla del príncipe de Tiro, ¿no? Y mira lo que dice, hombre y no Dios, hombre y no Dios. Mi hermano, pero dice que es hombre y no es Dios. ¿Cómo ahora me vas a decir de que Satanás es hombre? ¿Cómo es eso? No, 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 sino que, y así, y te ponen argumentos que nada que ver. O sea, lo defienden a capa y espada a su Satanás, y yo me sorprendo, ¿no? Luego vemos a un Zacarías 3:1, que creo que ya lo hablaron acerca del sacerdote, ¿no? De este Yehoshua y este nombrecito del ángel. Entonces, aquí estamos viendo, mis hermanos, de, bueno, una manera muy, muy breve, concisa, sucinta, de cómo es que va la línea de este Satán, cómo empieza, de alguna manera, bueno, es bastante, la explicación lo sabemos, y es muy, muy largo todo esto, así que para terminar, más o menos estos son los versículos que les he pasado a ellos, vayan analizando estos versículos que yo les estoy pasando, para que se den cuenta que este Satanás está arriba, está abajo, está abajo, está arriba, o sea, y pareciera que tiene más poder que Dios, porque hace lo que le da la gana, ese se pasea, ese tiene pase libre, tiene entrada VIP, a donde quiera. Eso es increíble, man. Muchas gracias. Tiene más permiso que nosotros para salir con el COVID, ¿viste? Yo para viajar tengo un permiso. Este iba, venía. Claro, es muy importante. Ni el COVID, mi hermano. Sí, lo que habla del rey de Tiro, ¿no? Es increíble porque la gente lo toma y dice, no, porque estuviste en el Edén. Ah, ¿quién estuvo en el huerto del Edén? Ah, la serpiente. Ah, pero dice en Isaías, en Apocalipsis, la serpiente antigua. Ah, y lo asocian de una manera tan fantástica, siendo que dice hombre, habla de Edén, y sí, Edén existió, hay 3 pasajes de la Escritura, si no me equivoco, donde lo menciona, era un lugar, fue una ciudad, había oro en esa ciudad, eso la arqueología nos ayuda con eso, no vamos a seguir con ese tema, porque no es el tema. El asunto es Hasatán. La verdad que esta charla ha sido bárbara. Estrictamente cuando se hablan de ese personaje de Ezequiel 28, como dice el profesor Joseph, es un hombre, el contexto lo habla, y estrictamente ¿quién fue este hombre? Y Tobal III, quizás el autor toma una manera de sarcasmo de una deidad cananea llamada Helel y le hace como una especie de burla. Entonces le dice, bueno, oh querubín, es como una especie de burla, pero estrictamente el personaje en sí es un hombre. Y Tobal III, que reinó allá por el 597 al 500, bueno, no recuerdo cuánto tiempo duró, pero estrictamente es ese personaje. En cuanto al tema de la serpiente, sí, yo, bueno, podría decir, acotando un poquito lo que dice el profesor Joseph, parece ser que el autor yavista hace una antitesis, o sea, como la serpiente era símbolo de la religión cananea y todos los atributos que presentaba, parece ser que el creador o el relator yavista quiere mostrarla de una manera diferente, porque hay muchas hipótesis. La religión cananea afectó a los hebreos, bueno, y un sinnúmero de cosas, pero estrictamente, o sea, la figura de Satanás no entra, no fue la idea del autor, eso ya es mucho después. Sí, muy bien, gracias Alonso. Juan, ¿qué tienes para decir esta última ronda? Ya vamos a ir cerrando un poco. Vieron que no se nos cortó Zoom, así que bueno, estaban todos pensando que se iba a cortar, vieron, no se cortó. Así que esto está bueno. ¿Será Hasatán?
Te escuchamos, Juan. Ahí tienes que abrir el micrófono. Ahí. Ahora sí, te escuchamos. Listo, ahora sí. Ya. Aquí el hermano habló de Ezequiel 28. Aquí tengo un pasaje yo de Ezequiel 28, pero todo lo que está referente a Ezequiel 28, pues habla a un príncipe, a un hombre. No le habla a Hasatán ni nada por el estilo, ¿no? Y no existe Hasatán acá en este escrito de Ezequiel 28. O sea, lo que pasa es que cuando se hace pues esta traducción para la Reina Valera, pues es pésima, ¿no? Pero tenemos que ver, pues como hemos dicho, pues que realmente las iglesias de este momento, vamos a decir, sin Hasatán no existe, no viven, no cobran, no tienen dinero, no tienen aportaciones. O sea, esa es la forma de qué, de traer a la gente, ¿no? Es la única manera, no hay otra manera. No hay decirle, pues, tienes un Dios que te ama. Por ejemplo, tienes un Dios que es creador, un Dios que realmente, sino que de esta manera la forma. Por ejemplo, no tienes trabajo, es la culpa de Hasatán. No tienes, vamos a decir, no te pagan, la culpa de Hasatán. Todo es culpa de Hasatán. Y encima de esto, para el entendimiento, son las guerras espirituales contra Hasatán. ¿Mm? Las guerras, yo no sé, no he encontrado hasta ahora en ningún pasaje bíblico en la Torah que diga que hay que hacer guerra contra un ser que no se ve. No lo he encontrado. Quizás ustedes lo han encontrado, me podrían decir en qué parte está eso, pero sí he encontrado, por ejemplo, las guerras que hacía Josué, el enfrentamiento que había, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. Eso es cuerpo a cuerpo. Ahora, espiritual, guerra espiritual, como dicen, no existe, no he visto yo hasta ahora, no he encontrado nada. Ahora, de este ser mitológico se ha creado mucha cosa, ¿no? Pero, como le digo, eso es un trascendido en las culturas. Por ejemplo, creo que en la cultura peruana o sudamericana, en cada pueblo tiene ciertos dioses, ¿no? Así como, por ejemplo, acá, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, en la cultura inca, tenemos, por ejemplo, al sol lo teníamos como Dios. Pero aparte de eso, teníamos, por ejemplo, cuando se hacía el pago a la tierra, entonces, la Pachamama, creo, más o menos. Entonces, son partes mitológicas. Y todavía en parte del Ande, de acá de mi Perú, lo usan hasta este momento. Pero realmente, eso es lo que traerá el pago a la tierra, como dicen. ¿Les traerá beneficio? Yo creo que no. Una tierra bien cultivada va a dar buen producto. Una tierra mal cultivada no va a dar buen producto. O sea, a preparar la tierra. En este caso, de Satanás, por ejemplo, preparan al ser humano, lo preparan al hombre con esa cosa mitológica en la mente y a la final es, vamos a decir, cuando él se da cuenta, cuando ya comienza a estudiar, por ejemplo, porque yo he estado, vamos a decir, 15 años en iglesia, ¿no? Y de ahí he salido. Bueno, pero en mi mentalidad ha cambiado, pues. O sea, ha habido un cambio, pues me encontré con la Torá y todo esto, el hebreo también, entonces he visto las cosas diferentes. Hoy no me van a venir con ese cuento de Satanás, que no hay nada de ese cuento para mí. O sea, este pasaje de Ezequiel exclusivamente es para un hombre, para un ser humano, no hay otra cosa. Eso es mi definición de lo que podría decir en este caso. Muchas gracias. Okay, Gracias. Está muy bueno, podríamos seguir, pero ya volveremos a citar nuevamente, quizás ya a poner cada uno una exposición pequeña de unos minutos sobre el tema. Está muy bueno esta charla. Sale de lo normal y de lo formal, es importante porque cada uno puede dar una óptica y un punto de vista. Eso que decía Harold también y que lo acaba de tomar, que yo lo ato, lo desato, se ata, se desata, viene, no viene, que te ato, te reato, te recontrato.
es una cosa, es un juego, ¿viste? Pero es un juego que a la gente le gusta, porque a la gente le gusta fascinarlo. Yo el otro día hablaba de Gálatas y cuando Shaul le dice Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó? Entonces, en esa expresión, en realidad, el apóstol dice, Gálatas nos embrujó. Entonces, aunque suena duro, y es lo que pasa hoy, diríamos, ¿quién nos embrujó? ¿Quién nos fascinó con todo esto? Y sí, podemos decir que es la cultura, que es todo lo que ha venido, y que es la mala información, la falta de Torá, la falta de la palabra, la falta de una verdadera emuná, de poder ser fieles, ¿no?, al Creador. Con gusto escuchamos tu aporte final, así ya vamos cerrando, luego cierra Harold. Quiero mostrarles algo. Tomando un poco el contexto del que hablaba el profesor Joseph, de la influencia de la serpiente y toda esta figura de la antigüedad. Quiero mostrarles algo, a ver si sale por ahí, a ver si lo logran ver. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí lo logran ver? Sí, de la Okay. Argentina. Correcto. Ese es el símbolo por excelencia de que usted va a ver concerniente a la medicina. Y cuando usted va y corre el telón detrás del símbolo, va a llegar hasta donde lo que nos hablaba Joseph, por el tema de la sabiduría, por el tema del conocimiento y todo esto. Eso usted lo va a ver en toda la medicina. Y tomando el evento de Génesis, de Bereshit, Eva, hay un principio ahí tremendo, y es que siempre, bueno, de Occidente, del cristianismo, tenemos la concepción de siempre, Satán que toma la serpiente y comienza a actuar, en fin. Pero en el judaísmo tenemos el concepto del Yetzer Hara y Yetzer Hara, la mala inclinación, la buena inclinación, de la cual todo ser humano, desde Adán y Jabá, de Eva en adelante, ya viene con él. Y hay un punto en su desarrollo como ser humano en que se despierta. Se despierta y se activa. Ese despertar es eso, precisamente. Según, como tenemos el relato en el Génesis, tenemos dos escenarios. Tenemos el escenario de Hashem, que da la información del árbol, no hagan esto porque si no van a morir, no coman del fruto porque van a morir. Ya hubo una transmisión de información. ¿Okay? Luego aparece, leyendo el texto nos damos cuenta que Jabá, de forma implícita, nos muestra que andaba por ahí cerca del árbol. Y de repente el relato del texto se convierte en una conversación. Hay una voz que surge. Hay una voz que aparece. Y esta voz precisamente comienza a mostrar un panorama de la primera información que recibió Eva, ahora diferente. Porque mientras que Hashem dijo, ciertamente morirán si come el árbol, ahora esta voz que surge en la mente de Eva, le está diciendo que no va a morir, sino que va a ser como Hashem. ¿Okay? Entonces, las primeras palabras que en el principio infundían temor, ahora más bien se vuelven atractivas con la información. ¿Ok? Hay un cambio completamente. El punto es que si vemos el relato de forma literal, vamos a encontrar a Jabá nada más. A ella. Oyendo esta voz. Y aquí es donde viene la razón a preguntar, bueno, ¿y de dónde viene la voz? Porque aunque el texto dice que la serpiente y todo este asunto, si usted pregunta en la ciencia acerca de la serpiente y si las serpientes hablan, te van a enviar a un manicomio, porque eso es lo que apunta a la razón. ¿Ok? Entonces, ¿qué explican algunos maestros de Israel? De que en realidad Jabá tuvo el despertar de su Yetzer Hara, la confrontó y sucumbió. Le ganó el Yetzer Hara.
¿Okay? Eso es para resumir, porque si me pongo a hablar de los comentarios de los Hazal de Israel, aquí seguimos 2-3 semanas. Sí, no. Pero en fin, Pero ojo, que vamos a seguir la charla, tanto acuérdense Alonso, Juan, Joseph, Daniel y Harold. Esto sigue. claro. Vamos a seguir haciendo más charlas y con un tema así, que todos podamos abordar. La verdad que es una riqueza tremenda, porque no es solo una óptica. Tener seis Moré frente a nosotros a una pantalla y poder compartir es un privilegio. La verdad que un equipazo. Sí, estamos para hacer un fútbol, ¿eh? Ok. Después vamos con la... Un polvito. Un polvito, ¿eh? Bien. Ahora voy a concluir con esto. Siguiendo con la serpiente, culebra y todo esto, como se le llama acá en Latinoamérica. Cuando leemos mitologías de las naciones en Latinoamérica, por ejemplo, y tomando el contexto de Perú, donde está la nación de mi hermano Harold, y ahora que escucho de mi hermano Juan Alfonso, cuando yo por primera vez leí el Popol Vuh, me encontré con que el principio dice ahí, y en el principio estaba el mar enorme y las serpientes, los dioses celestiales. Comienza el relato así. Entonces ya veo, yo me pregunto, ¿quién fue el que trajo a la tradición antigua de Inca a la serpiente como una deidad? De hecho, varias, porque el inicio del Popol Vuh comienza así, habla en plural, las serpientes, los dioses serpientes, aladas. Luego la formación del hombre a partir del maíz, por ejemplo, después de muchos fallidos intentos de otros materiales. Al final termina siendo de maíz, según el relato. En fin, toda esta cosmología de la tradición de Inca, por ejemplo, la vemos en muchas otras culturas. Ahí está la serpiente. De hecho, dicen que hay en cierto lugar, es que no estoy seguro si es en Perú, y aquí mis compañeros me van a ayudar, o es en Guatemala, donde hay un lugar arqueológico donde hay una pirámide que a cierta hora del día el sol pega, y conforme va amaneciendo y el sol va ascendiendo, en la pirámide se forma una figura de una serpiente con alas, y que literalmente se ve que va ascendiendo, va subiendo. De hecho, es un tour un plus que usted paga, por cierto, extra, para ver ese evento en ese lugar. Les miento al decirles si es en Guatemala o en Perú. Creo, si no me equivoco, es en Guatemala, porque creo que el nombre al que se le atribuye a esta serpiente es Quetzalcóatl, la serpiente alada, y ahí está presente. Entonces, vamos ahora al judaísmo. El judaísmo, como es sabido en el mundo, está dividido en 3 familias, 3 dinastías. Los Mizrahi, después del año 70, cuando Roma llega, esto, yo sé que ustedes son profesores en esto, pero lo hago para la gente que verá en el futuro. Cuando Roma llega en el año 70 y nos expulsa, el resultado de esa expulsión arrojó al mundo se forman 3 grupos, 3 dinastías en el exilio. Los Mizrahi, el judaísmo Mizrahi, que es lo que actualmente conocemos como Yemen, Irán, Irak. Se quedaron alrededores. Luego están los sefardíes, que es donde yo provengo, que se ubicaron en España y Portugal. Y luego están los ashkenazim, que se ubicaron en Europa Oriental. Alemania, Rusia, Polonia, etc. ¿Okay? Ashkenaz viene, es del hebreo para la palabra Alemania. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que en el exilio, sin templo, sin los líderes, sin Sanedrín, sin nada, toda la teología hebrea tiene que ser reformada, tiene que ser transformada. Por supuesto, el concepto de Yetzer Hara, Hasatán, ya estaba ahí, y esto sufre un cambio enorme. ¿Okay? Entonces, hay cosas que los ashkenazim creen y practican que nosotros los sefardíes no creemos, no practicamos. ¿Okay? Y hay sectores del mundo mizrahi que ni a los sefardíes
ni a los ashkenazim toman en cuenta, porque tienen su propia tradición. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo presente principalmente ahora. Un gran número de judíos tremendos no creen en la existencia de una figura, vamos a decirlo, omnimalevolente, o sea, o contrario, Hashem, o rey de la maldad. No creen en eso, en algo sobrenatural en ese sentido. Los tradicionalistas y principalmente los judíos filósofos, principalmente de la época medieval, se adhirieron a la teología racional, ¿ok? Rechazando cualquier creencia en los ángeles rebeldes o caídos y viendo el mal como algo abstracto, ¿ok? Este grupo. Los rabinos generalmente interpretaban la palabra Satanás como se usa en el Tanaj, echando mano de la raíz etimológica del texto, que es la que hemos hablado de alguien que se opone, un adversario, uno que obstruye el camino. ¿Okay? Y esto como una referencia estricta a los adversarios humanos, y rechazaron todos los escritos, por ejemplo, de un documento conocido en el mundo como el libro de Enoch, que menciona a Satanás como una figura celestial literal, ¿okay? Del canon bíblico, y haciendo todo lo posible para erradicarlo. Sin embargo, la palabra Hasatán ha sido aplicada, ¿cómo decirlo?, de manera, en forma o metafóricamente, a influencias malignas como la exégesis judía del Yetzer Hara, ¿ok? Se combinan ahí. Estoy hablando de posturas del judaísmo. La erudición rabínica sobre el libro de Job, por ejemplo, generalmente sigue el Talmud y a Maimónides. Usted quiere tener la concepción clara al menos del mundo, gran parte del mundo sefardí, del mundo ashkenaz respecto a esta figura, vas a llegar al Talmud y vas a encontrarte con Maimónides, porque la opinión de Maimónides es la que literalmente gobierna en el pensamiento general del judaísmo respecto al Hasatán. Y Maimónides explica claramente y ve, y dice algo como esto. Él identifica a Satanás del prólogo como una metáfora del Yetzer Hara. Esta es la opinión general de Maimónides, ¿okay? Y no una entidad real. Satanás rara vez se menciona como ser creado en la literatura, por ejemplo, tanaítica, cuya mentalidad ya venía en la memoria, en la tradición oral, pero que luego fue redactada siglo III, siglo IV. Pero ya este pensamiento ya venía desde atrás. Esto de lo que habla Maimónides. Pero sí encontramos a cierto grupo judío creyente en Satanás como un ser real, pero que proviene de la Agadá babilónica. Y es lo que hablaba el profesor Joseph. Ahora, del paso del pueblo judío en Babilonia, ya influenciada con esto. ¿Ok? Entonces, hay cierto sector del judaísmo ashkenaz que, por ejemplo, para la fiesta, para cierta festividad en Yom Kippur, se suena el shofar. Primero para hacer un llamado a la teshuvá al pueblo, pero también dice una tradición de que es para confundir al Hasatán, para que no emita ningún juicio en contra del pueblo judío. ¿Okay? Y es esta rama del mundo ashkenaz, en específico los haderi, el ultraortodoxismo y el pueblo ortodoxo, son los que creen esto así, para ya ir hablando más específicamente. ¿Okay? Ahora, ya por último, existe un mundo en el judaísmo llamado Cábala. ¿Okay? La Cábala, de cual el profesor Harold, sé que me va a entender en esto, porque él es estudiante de esto. La Cábala está dividido a la mitad con el Hasatán. Y así, para resumir, hay un grupo que sí lo toma como un ser real, como una energía materializada, y hay otros que lo toman como energía nada más, una influencia que opera a través del Yetzer Hara. ¿Okay? Entonces, la Cábala, de los que creen, presentan a Satanás como un agente de Dios, cuya función es de tentar a los humanos para que puedan elevarse, porque ellos dicen y argumentan esto, ¿para qué la Kedushá si no hay alguien que la ponga a prueba? ¿Okay? Y toman un argumento literal o escritural del hebreo como este. Hay partes, por ejemplo, en Bilam, o el caso de Bilam, en donde se habla aparece por primera vez la palabra Satán, pero así sola.
Satán. ¿Okay? Satán. Y entonces dice que cuando se habla en eso específicamente, es atribuible a cualquiera que se oponga o haga este tipo de actitud. Pero cuando encontramos en la partícula ha, Satán, en otras frases, por ejemplo, Job es uno de ellos, o Zacarías 3, ellos dicen, ya ahí esa partícula ha está hablando de un ser específico. Y dicen este otro argumento. Toma el tiempo, por ejemplo, a los Mesías. Hay muchos Mesías, solo Mesías. Pero cuando la Torah habla de HaMashiach, el Mesías, ya está hablando de uno en específico. Entonces se aplican estos principios textuales para dar por sentado de la existencia de este ser. Ahora, eso es un pensamiento, eso es una tradición, una explicación. ¿Okay? Gran parte del judaísmo talmúdico aceptó esto, la mayoría no. Pero si llegamos, por ejemplo, en la modernidad al judaísmo reformista, el judaísmo reformista te va a decir a ti que la Torá es un libro con instrucciones buenas, código social y ético que sirve, y otros te va a decir que no, que ni siquiera creen en ellos. ¿Okay? Y ven al Hasatán como una metáfora del Yetzer Hara. Eso es el judaísmo reformista. Esto es básicamente lo que el mundo judaico presenta. Y ahí ya cada quien que está delante de esto opte por tomar qué judaísmo le gusta seguir, pero si es fiel a la historia, a la arqueología y a la realidad textual, pues creo que se va a encontrar con una verdad que definitivamente le va a quitar todas esas cadenas y ataduras que tienen sometido al mundo. Esto sería mi aporte, amado Cristian, y todos ustedes. Bien. Okay. Yo sé que este tema da para mucho. Entiendo que el tiempo es corto, por ahí, ¿viste? Ya estamos terminando, pero es un aporte magnífico. Este video va a servir, va a estar disponible en YouTube, en varias plataformas. No sé si se podrá cortar o entrar entero. Así que bueno, gracias Juan, gracias Daniel, gracias Joseph, gracias Alonso. La verdad que el esfuerzo que han hecho es maravilloso. Harold, así vamos terminando y luego nos despedimos todos. Te toca seguir la rueda. Ok, como quien dice, me toca patear el último penal. Sí, de hecho, Cristian, hay que decirle a nuestros amados amigos y hermanos que todo va a surgir, correcto, de una idea preconcebida, de una herencia que hemos heredado de una iglesia imperial, correcto, y que a su vez le ha heredado eso a los españoles, y esto nos han traspolado a nuestra cultura. Pero lo que nosotros tenemos que hacer, como han mencionado cada uno de los expositores y como el hermano Cristian ha reflexionado, es retornar a la matriz, a la parte esencial. Y yo quiero acabar con esto, que sé que le va a ayudar a muchos. Para esto vamos a Mateo 4:11 y dice así: el diablo entonces le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. Si nosotros anotamos acá, mis queridos hermanos, la palabra diablo está con minúscula, lo cual no connota un nombre propio, sino connota un adjetivo, ¿correcto? Porque la palabra diablo viene de una raíz que es diabolos. Y dia es a través de, y bolos es lanzar, o sea, algo que lanza, ¿correcto? Algo que acusa. Y en este caso no debería atribuirse a una criatura mitológica. ¿Por qué? Porque en Mateo 4:1 dice claramente: entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu, entendiéndose que Espíritu es el Eterno, al desierto para ser tentado por el diablo. Y otra vez, la palabra diablo no aparece con mayúscula, aparece con minúscula. Y obviamente cuando es minúscula no puede ser tomado como un nombre propio, ¿correcto? Entonces, si nosotros notamos un poquito este relato, y yo con esto cierro, es que el maestro, al ir al desierto, va a ser la tipología de Israel, que sale de Egipto, que sale de las impurezas para pasar a un estado de purificación, porque ciertamente el desierto es el lugar de la purificación. Por eso está escrito en las profecías: iré al desierto y prepararé camino para el Eterno. Entonces, el desierto va a ser el lugar de prueba. Y cuando el maestro va a enfrentar al Satán, vamos a decir así, al diabolos, no debe entenderse como un muñequito de carne y hueso, porque a veces la gente por las películas de Semana Santa, de Hollywood, ven pues un hombre con capucha negra que está hablando, y no, el texto no la avala. Lo que tenemos que notar acá es una lucha en la cual el maestro va a vencer 3 tipos de pruebas, y con eso yo voy a cerrar. La primera es la prueba del hambre. Si es que eres el Hijo del Eterno, convierte estas piedras en pan. Es su propio ego, su propia carne, que le quiere llevar a usar el don de Hashem para sacar el ego. La segunda prueba, vamos a llamarla, correcto, la prueba
del ego. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate de acá, porque está escrito en los Salmos, en los Tejilín, que mandará sus margines y Dios te sostendrá. Si entendemos esto, obviamente, no es un ser místico, no es un ser con una capucha, sino otra vez es su propia carne la que quiere salir a aflorar, porque el ser humano tiene lo que es Amalek, que se conoce como el ego. Y finalmente la última prueba, la prueba del poder, te daré todo esto si tú postrado me adoras. Entonces la gente dirá, sí, pero ahí está diciendo me adoras. Obviamente se adora a él mismo, como una egolatría. Incluso en el Mateo 80 no dice arrodíllate ante mí, sino descubre tu cabeza, quítate la kippá. Y obviamente todos sabemos que la kippá en la cabeza de un judío representa lo que es la autoridad. Entonces, querido Cristian, entendiéndonos correctamente al Satán, no como un ser con cacho y rabo, porque ese tipo de bichos está ahí para los niños, entendiendo como la maldad interna, el ego del ser humano, y anotar nosotros en Mateo capítulo 4, correcto, versículo 11, y dice que el diablo le dejó. Entonces, cuando el diablo le dejó, debe entenderse como que la maldad que él tenía en su carne, como todo ser humano, fue totalmente sometida. Y cuando la maldad fue sometida, entonces vinieron malajín, que esto yo voy a hablar el día miércoles, y entendiendo los malajín como energía. ¿Cuál energía? Él cumplió 3 mandamientos ahí. No convirtió las piedras en pan, citó la Torah. No se aventó, cumplió los salmos. Y finalmente no sucumbió ante la egolatría. Por lo tanto, esos ángeles que van a venir acá no es otra cosa que la energía que él ha generado, que está retornando él desde los mundos superiores. Entonces, amados amigos, yo agradezco al maestro Cristian, a los colegas Daniel Ayá de Costa Rica, al profesor Alonso Naranjo del Ecuador, al Morel Joseph Ben Abraham de Bolivia, al maestro Juan Alfonso de Comas en Lima, Perú, al maestro Cristian de la República Argentina, y pedirle, mis amados hermanos, que usted no reniegue, usted no se moleste, esto no es nada personal, es un ataque contra usted. Lo que usted tiene que hacer es recapacitar qué cosa es lo que usted ha creído y a qué es lo que usted va a orientar, porque la doctrina que usted le enseña a su gente, esa doctrina su gente lo va a creer. Si usted le enseña mitologías a su gente va a vivir del mito, pero si usted le enseña a tener una fe racional, una fe práctica que confíe solamente en Hashem, que de él viene el bien y el mal, entonces usted estará siguiendo el camino del mal. Muchas gracias, maestro Cristo. Muy bien, muchas gracias a todos, muchachos. Me gustaría que rápidamente, cortito, como grito de suegra, cortito se puedan decir. Un tss, y uno, no sé por qué, se dieron cuenta, ayer escuchaba a un monologuista que decía la verdad, vos estás haciendo cualquier cosa, vos sentís que alguien hace, y vos, ¡ah! Es como que lo tenemos ya metido, ¿no? Así que bueno, Joseph. Bueno, yo para finalizar, bueno, les agradezco mucho por la invitación, de verdad, muy agradecido. Sí, yo algo así rapidito, súpermente rápido, porque ya estamos con el tiempo. Algo que me olvidé de decir en antes, con respecto al relato de Génesis 3, ¿no? Este relato, digámoslo así rápidamente, está compuesto por 3 capas. El relato mítico, que se une estrictamente a un relato de la expulsión. Como segundo punto, tenemos un narrador yavista, por así decirlo, que conserva muchos de los relatos míticos, y finalmente un editor sacerdotal. Prácticamente este relato, en sus extractos originales, se trata de un relato de sabiduría que nos enseña lo que es el ser humano: la enfermedad, el dolor, los conflictos amorosos, pérdida de hijos, exilio, etcétera, etcétera y etcétera, para enseñarnos o darnos a conocer el conocimiento del bien y del mal y saber que somos simples mortales. Y nada, les agradezco mucho por la invitación, en serio, y bueno, para otra ocasión espero estar más activo. Gracias, doctor. Sabemos, para la gente que sea, está trabajando fuertemente contra todo lo que está aconteciendo. Gracias. Así que... Bien. Yo también quiero agradecer a los expositores, especialmente aquí al maestro Cristian Cifuentes, un gran amigo que se me ha hecho, y estoy aprendiendo muchísimo de él, ya se lo dije por interno. Bien, yo igual, 3 cositas pequeñitas. Para empezar, la palabra diálogo viene de la palabra día y logos. Día es a través de, y logos es palabra. Nosotros estamos dialogando, hablando a través de las palabras, ¿no? Y lo estamos haciendo de una manera muy buena. Bien, 3 cositas. Punto número 1, voy a citar así, sin explicar, solamente voy a citar todos los versículos donde aparece el Satán para que las personas vayan comprobando en sus casas
si este Satán lo ves arriba, abajo, abajo, arriba, más abajo, más arriba, ¿ya? Aquí va, presten atención. Génesis 3.1, Génesis 6.4, Job 1.6, Isaías 14, Ezequiel 28, Zacarías 3, Mateo 4, Juan 12.31, Judas 1.6, Hebreos 2.14, Apocalipsis 12.7, Apocalipsis 22. Bien, entonces aquí ustedes se pueden pasearse a través de esta figura del Satán para que ustedes se den cuenta que es una contradicción. No es lógico seguir y creer en la figura de Satanás. ¿Ya? Punto número 2. ¿Cómo se entiende la figura de la serpiente? ¿Cómo se entiende la maldad en nosotros? Un ejemplo, yo estoy casado, estoy yendo a mi casa, voy a estar con mi mujer, voy a intimar con mi mujer, y de repente me acuerdo que la secretaria me dio su número de teléfono, y yo me acuerdo, digo, "Ah, ya yendo para mi casa me acuerdo, bueno, pero ella me dijo que se iba a quedar una semana, bueno, pero ella me dijo que vive muy lejos, entonces yo comienzo a idearme, mi mente se comienza a idear y comienzo a generar ya caminos, justificaciones para romper el mandamiento. Eso fue lo que hizo Eva. A Eva le dijeron, no comas, pero ella que dijo, no toques. Y comenzó a agregar, agregas para romper el mandamiento y así pecar. De eso se trata la serpiente en nuestra vida. Entonces, muchísimo cuidado. Bien, ya para terminar, no nos olvidemos de las palabras de Yeshua, ¿no? Que dice en Marcos 7, la maldad viene de adentro, los malos pensamientos, las infidelidades vienen de adentro. 2, Pablo en Romanos 7 dice, y yo solamente hallo una ley, que la maldad está en mí. 3, Santiago Jacobo, ¿qué dice? Porque los malos pensamientos viene de adentro del corazón, la concupiscencia, de adentro. Entonces, si todo viene de adentro y reflexionamos, nos vamos a Se te cortó, Joseph. Se cortó la transmisión, no sé si ustedes lo escuchan. No, se escucha mal igual. Se escucha, no Se sé, escucha entrecortado. te cortó el La internet, literatura. Joseph. Se te cortó el internet, se te escucha nada. Juan, luego seguí. Yo sé que tenemos todo el don de lengua, ¿viste? Los maestros queremos hablar. Interesante. Bueno, A un predicador es callarle la boca, así, silenciarlo. ¡Tac! primero quiero agradecer a cada uno de los hermanos presentes, pero también quiero decir que este tema de Hasatán en la Biblia hebrea no es un líder, no es un ser que le haga la guerra a Dios ni a los hombres. Sencillamente, en el cristianismo se le ha puesto el nombre. Hasta en algunas partes le han puesto hasta con mayúscula. Pero realmente, si nosotros vemos, solamente es un ser mítico, nada más que lo creado por los hombres, por la mente de los hombres. Eso le diría yo realmente que los hermanos cristianos, los que no quisieran, no es atacarlo, no es decir que no es atacarlo, sino realmente que se vuelvan a las raíces hebreas, para que entiendan realmente este punto de donde ellos creen que tiene influencia Satanás, pero que no es realmente, sino que es el ser humano, el hombre, por no aceptar su condición de tener la parte buena y la parte mala dentro de él, se le echa la culpa siempre a un ser que no existe. Con eso termino mi... ¿Ok? Muchas gracias. Muy bendecido esta tarde. Gracias. Daniel. Ok, agradecer a todos, primeramente a los profesores por las perlas que hoy nos han permitido tomar, y un consejo para el público que vaya a escuchar esto en el futuro. Yo tengo una frase, un refrán que dice, la mentira permanece
o prevalece hasta que la verdad llega, una verdad racional, ¿ok? Una verdad que abarca todo el contexto de lo que existe, de lo genuino. Y a eso apelamos. De manera que les invito a todos ahora y dejar en claro, y sé que esto que voy a decir lo puedo decir en lugar de todos ustedes, y esto es para la gente que vaya a escuchar. Todo lo que hemos dicho acá y lo que hemos hablado, toda esta información que hemos brindado, con mucho gusto, ahora usted tómela e indague, investigue, compare, estudie y dése cuenta por usted mismo si las cosas que todos estos que estamos acá hablando es real o no. Dice un refrán de que si una sola persona dijera una locura, pues sería un loco. Pero si ya varios locos están hablando lo mismo, ya la cosa es diferente. De manera que este es mi consejo para el público. Bendiciones del Eterno. El Dios de Israel sea con cada uno de ustedes y los esperamos en una próxima sala de esta. Mi amado Cristian, muchas gracias por la invitación y seguiremos en contacto. Por supuesto. Gracias, Shalom, muchas shalom. gracias, Daniel. Doctor, Harold. Harold. A ver. Hola, Cristian. Sí, sí, Cristian, que igualmente, ¿no? Agradecerte a ti, mi hermano. Saludos fraternos a nuestro país hermano, la República Argentina, a Colombia, a Chile, a Bolivia, ¿verdad? A México, Centroamérica. Porque este estudio, como ha dicho el modelo Daniel, no es para criticar, sino es para que uno haga una autocrítica, se autoanalice y uno sencillamente diga, ¿no? Hay dos caminos. O creo la mentira que me la han dicho, o tengo la voluntad de verificar cada cosa que se ha dicho acá en este espacio, y en base a los idiomas originales, el hebreo y el griego, a la cultura y a todas las ciencias que permiten corroborar la escritura, uno va reformando, va cambiando, va reconsiderando la posición. Entonces ya queda en manos de ustedes, amigos míos, estimados hermanos y compañeros en las naciones, de tomar una actitud crítica, reflexiva y de poder hacer un cambio, si que realmente ustedes lo necesitan, ¿no? Porque obviamente, ya lo dijo el maestro, si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a ir al pozo, y en este caso el pozo es el pozo de la ignorancia, el pozo justamente del desconocimiento. Entonces, en esta época no estamos ya para justificarnos en que no hay que leer toda la información, mis amados hermanos, está ahí, diccionarios bíblicos profesionales en griego, en hebreo, todo está en la red, solamente es cuestión de estudiar seriamente, y si hay que pedirle perdón a la congregación por una mala enseñanza que uno ha dado, bueno, hay que ser humildes, porque somos seres humanos. Entonces, muchas gracias, mi hermano Cristian. Saludo a cada uno de los maestros y pues que el Eterno te bendiga, hermano mío. Estamos pues para una siguiente oportunidad, si es que Hashem lo permite. Por supuesto. Muchas gracias. Con esto yo quiero terminar. Hay un dicho que está profundo para terminar esto. Es mejor a veces ser golpeado, cacheteado, como se dice, ¿no? Por una verdad que ser esclavo de una mentira. Así que es importante, este tema es fantástico, estoy muy agradecido, me voy muy contento y lo esperamos para la próxima reunión. Vamos a charlar otros temas y sacando los mitos y todos los prejuicios que hay en el texto bíblico. Gracias Alonso, gracias Juan, gracias Daniel, gracias Harold, gracias Joseph. Un abrazo del Eterno para ustedes, que Hashem les bendiga y tengan un día lo que queda bárbaro. Yo ahora tengo que salir, me están esperando mis amigos acá. Me quieren matar. Un abrazo grande, que esté bien. Chao, chao, chicos. Paz a ustedes, bendiciones. Shalom, paz. Shalom, muchachos. Bendiciones. Shalom, shalom. 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 Grabando.